Ok. Listo. Entonces, ahora sí empezamos a grabar. Y al grabar, entonces, aquí es donde empieza la verdadera clase. Muchachos, nos quedan como 15 minutos de clase. ¿Cuál es la intención? Vamos a construir unos conceptos que necesitamos. Vamos a construir esos conceptos. Y el primer concepto que necesito que tomen apunte en el cuaderno es ¿qué es la amplitud? ¿Qué es A? Entonces ya lo habíamos hablado. ¿Qué es A? Es la distancia máxima de la posición de equilibrio. Muy bien, máxima elongación y como lo acaba de decir la señorita Laura, entonces Laura, ¿verdad que sí? Sí. Como lo acaba de decir la señorita Laura, es la máxima elongación. Listo. Entonces ese concepto lo necesitamos. Dos, el concepto que se llama aquí o que lo muestran acá, que se llama constante de fase. Entonces, la constante de fase es lo alejado que esté del eje donde iniciaba la gráfica. Normalmente una gráfica senoidal empezaría aquí, ¿sí? Pero si observamos, también podría ser una gráfica cosenoidal, que para efectos nuestros se llamarán iguales. La gráfica cosenoidal empezaría aquí y haría esto. Esta gráfica que tenemos aquí, que ayer edité, no empieza ni en la máxima posición, ni empieza en cero. Es decir, que no es cosenoidal, ni tampoco es senoidal, porque sus condiciones iniciales no le permiten iniciar en el tiempo cero en los extremos, sea cero o sea la elongación máxima. De tal manera que cuando eso se presenta, hay un parámetro adicional que lo vamos a llamar la constante de fase. ¿Qué es la constante de fase? El ángulo que está desplazada, el ángulo que está desplazado, la gráfica con respecto al eje Y. ¿Cuánto se ha desplazado con respecto al eje Y? Eso yo se los voy a enseñar a calcular, así que no entren en pánico todavía. ¿Listo? Entonces, continúo. Dice, amplitud. Luego vamos a ver que esta gráfica se representa posición contra tiempo. Entonces ya dijimos que era la posición. La posición era la ubicación de una partícula con respecto al sistema de referencia en cualquier instante. ¿Listo? En cualquier instante. Entonces, eso es X, la ubicación de una partícula con respecto a cualquier instante. Esto sucede cuando Zoom le avisa a uno que ya no le queda poco tiempo. Así que le quedan 10 minutos. Y como estoy compartiendo la pantalla con ustedes, pues altera todo. ¿Listo? Bien, muchachos. Ahora ya hemos definido qué es la amplitud, qué es posición. Entonces ahora viene el eje horizontal. ¿Qué es el eje horizontal? Te lo había dicho. El eje La horizontal. posición de que El eje horizontal nos representa la posición de equilibrio, pero en el caso cuando ya la estamos representando como la gráfica, va a estar relacionada ¿con quién? Con el tiempo. Entonces, muchachos, del movimiento circular que vieron el año pasado, ustedes vieron una variable que se llamaba omega. Omega era el ángulo recorrido en la unidad de quién. Tiempo. El año pasado, ¿Radian? muy bien, el ángulo se daba en radianes y el tiempo se daba en segundos. Entonces muchachos, voy a dar una instrucción ahorita. Las clases generalmente las hacemos de 40 minutos. Me quedan 10 minutos, bueno, me quedan como 6 minutos de clase. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando se suspenda la reunión, quedan 20 minutos para que ustedes, por favor, lean la guía y vayan sacando las fórmulas. De manera que ahorita cuando regresemos, yo solamente voy a hablar de las fórmulas y cómo las aplicamos en un ejercicio. ¿Les parece? Entonces, es simplemente, y nos reunimos nuevamente, nos conectamos nuevamente a las 8, porque esa sería la lógica normal de la clase. O sea, en vez de hacer 2 sesiones de 40 minutos, nos tomamos un break de 20 minutos, que es donde ustedes están sacando las fórmulas, están mirando qué es lo que está en la guía, y así podemos de alguna manera avanzar de mejor manera, porque es la forma en que desarrollamos todas las clases. Entonces, bueno, continúo aquí. Entonces, recuerdan que teníamos omega es igual a ángulo por tiempo. Entonces, al despejar el ángulo, ¿cómo me quedaría al despejar el ángulo? El ángulo me quedaría omega
por tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es la velocidad angular para representar los ángulos. El año pasado, con el Mr. Freddy, ustedes hacían el gráfico de la siguiente manera. Aquí colocaban la función seno y aquí colocaban el ángulo. Y entonces decían pi medios, 3 pi medios, 3 pi quintos. Iban colocando los esos y iban construyendo la gráfica, ¿cierto? Ahora ya no hacemos eso, porque como aquí es la aplicación de para qué servía lo que ustedes vieron en décimo, entonces aquí lo que nosotros hacemos es que en vez de representar el ángulo, vamos a representar ¿qué? El tiempo. ¿Cómo vamos a representar ese ángulo en función del tiempo? Mediante la velocidad angular. Entonces, nosotros vamos a tener aquí esta consideración. Entonces, gracias a eso, y ya para cerrar en este momento, ya para cerrar en este instante, entonces, aparece esta condición. Voy a resaltarla aquí con un esfero rojo. Bien, dice, las constantes amplitud y constante de fase nos dicen cuál era el desplazamiento del sistema en el instante t. Entonces, por eso necesitamos esas dos variables. ¿Cuánto vale la amplitud y cuánto vale el ángulo delta? El ángulo delta se debe dar en radianes, como alguien lo afirmó. Muy bien. Ya les diré cómo se hace esa condición. Y entonces aparece una expresión que se va a llamar omega t más delta. ¿Listo? Eso es. Esa expresión se le llama la fase del movimiento y sirve para comparar dos expresiones del movimiento armónico simple. Entonces, muchachos, en este momento doy el tiempo porque ya me va a cortar la comunicación para que ustedes, de alguna manera, ¿cuánto va? Perdón. Faltan 5. Ah, bueno, estamos bien todavía. Entonces, muchachos, cuando se corte la comunicación, nos volvemos a conectar con el mismo, ellos lo llaman, dicen el ID, dicen los profesores, el mismo ID, ¿listo? Y ustedes deben haber leído, por favor. Cuando digo deben, dependerá del volumen como ustedes construyan información. Deberán colaborarme extrayendo estas fórmulas que tenemos aquí. Yo explicaré cómo obtenemos esta fórmula. Explicaré cómo obtenemos esta fórmula. Y cómo obtenemos estas otras, que son las tres fórmulas importantes para el primer tipo de actividad. Entonces, cuando estemos ahí, yo pasaré a la actividad 1, que necesito la tengan descargada, por favor, allá del campus virtual, por eso tenemos este espacio para eso. Simplemente tendremos lo siguiente. Empezaremos a reconocer algunas variables en ese tipo de ejercicio. Por eso requiero que extraigan las fórmulas para yo poder ir trabajando junto con ustedes. Entonces, muchachos, voy a dar estos minutos que quedan para que la idea no quede corta. Trabajo personal de ustedes en este momento, nos reunimos nuevamente a las 8 de la mañana. Trabajo personal es leer la guía. 2, sacar las fórmulas hasta donde termina movimiento armónico simple, por favor. Todavía no meternos con más el resorte porque esa es la clase del día jueves. Solamente lo que es ecuaciones del movimiento armónico simple porque sobre eso es que vamos a trabajar ahora. ¿Listo? Y nos volvemos a ver, entonces, volvemos a hablar a las 8. Que estén bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego.